Colocar un stent se hace no solo en las arterias del corazón, sino que se hacen en cualquiera de las arterias del cuerpo humano. Las carótidas, los riñones, los miembros inferiores. Es decir, no es territorio exclusivo de las arterias coronarias. Obviamente que el primer síntoma que tienen habitualmente estos pacientes es el dolor. El mecanismo es, como hay una obstrucción al flujo, cuando el corazón necesita mayor cantidad de oxígeno, el oxígeno se lo lleva a la sangre porque hace un esfuerzo, porque corre, porque lo que sea. Al hacer un esfuerzo y el corazón aumentar su frecuencia y necesitar más oxígeno, al haber una obstrucción, como la sangre no pasa y la sangre es la que lleva el oxígeno, el músculo es como que se acalambra y duele. Ese es el mecanismo del dolor. Son pacientes que si están haciendo un esfuerzo, muchos de ellos dejan de hacer el esfuerzo, se relajan, la frecuencia cardíaca disminuye y el dolor se va. Pero la manifestación es el dolor. Cuando usted se refiere a dolor, ¿está hablando de la famosa puntada en el pecho? Dolor en pecho, dolor precordial, un dolor intenso, opresivo, que puede ir acompañado de falta de aire, eso se llama disnea, puede estar localizado exclusivamente en el pecho, se puede irradiar al brazo, se puede irradiar a la mandíbula. Todas estas diferencias son personales y también tienen que ver, a veces, no siempre, con cuáles de las arterias está comprometida. Las arterias coronarias son 3, entonces hay algunas arterias, por ejemplo la arteria derecha, coronaria derecha, que irriga la cara inferior del ventrículo. Muchos pacientes cuando tienen enfermedad o obstrucción en la arteria coronaria derecha sienten como un dolor en el estómago y no es un dolor de estómago, sino que es un dolor coronario. Las arterias circunflejas, como es el caso que mostré, habitualmente tienen una irradiación hacia los dientes y la mandíbula. Entonces pacientes que hacen un dolor y a veces dicen, pero me duelen los dientes, la mandíbula. Bueno, esto depende mucho del territorio. A veces se suele ir a la espalda, al brazo izquierdo. Es decir, las manifestaciones son varias y personales. Hay gente que no hace dolor. Los diabéticos tienen una tolerancia al dolor y no hacen dolor y hacen lo que nosotros llamamos equivalente. La de falta de aire, la persona que hace un esfuerzo y tiene una gran falta de aire no habitual para ese esfuerzo, es lo que nosotros decimos puede ser un equivalente anginoso. No tiene dolor, pero tiene falta de aire, se comporta de esa forma. ¿Esto no se puede prevenir de ninguna manera o se pueden hacer estudios? Sí, obviamente que ante la sospecha de este tipo de manifestaciones clínicas existe una variable como puede ser una ergometría, que es una prueba de esfuerzo, someterlo al paciente a un esfuerzo para ver si realmente en el esfuerzo aparece el dolor, y si aparece el dolor, si aparece algún cambio en el electrocardiograma. Puede ser un ecoestrés, que es exactamente lo mismo que una ergometría con un eco. Puede ser una cámara gamma, es decir, hay otros estudios previos que nos dicen si ese músculo ante un esfuerzo está sufriendo. Sabemos que no está diciendo si sufre es por obstrucción. El paso siguiente es un cateterismo. Hacer un estudio diagnóstico, es decir, certificarlo con un cateterismo y decir si tiene obstrucción o no la tiene. Tiene obstrucción, ¿cómo la tratamos? Uno de los tratamientos es la angioplastia con stent. ¿Solo el ecocardiograma no te da el resultado? El ecocardiograma para la enfermedad coronaria lo único que muestra a veces es una alteración en los movimientos, en la motilidad que le llamamos nosotros del músculo cardíaco, que es una forma indirecta y de sospecha. Esto, puesto al lado de la clínica, es importante también. Los medicamentos porque nos llaman mucho, que recomiendan por televisión para limpiar las arterias, esos medicamentos que son de venta libre y masiva, ¿sirven? ¿No Eso sirven? no existe. No hay ningún medicamento que te limpie. Si vos tenés una obstrucción en la coronaria, en las piernas, los medicamentos que existen, comprobados científicamente, son medicamentos que lo único que hacen es poder detener un poco la evolución, como son las estatinas, que son las pastillas para el colesterol, paciente, porque estas placas son de colesterol. Entonces uno lo que puede darle al paciente es esa medicación para bajar los niveles de colesterol y tratar en la medida de lo posible que esa placa no crezca, no siga creciendo. A medida que esa placa crezca, cada vez va a ir obstruyendo más la luz. Entonces, tratar de eso y darle lo que se llaman antiagregantes plaquetarios para que de esa forma
la sangre se licúe un poco y circule un poco mejor. Pero hoy decir que hay un comprimido, que uno lo toma y que le va a limpiar las arterias, eso es una mentira. Cuando la placa se instaló, quedó. Cuando la placa se instala, queda. Cuando la placa es muy obstructiva, no nos queda otra alternativa que estos procedimientos. Cuando vos tenés una placa que te ocupa la mitad de la luz del vaso, que nosotros decimos un 50% de la luz, habitualmente esas placas son asintomáticas. Esas son las placas que se benefician con este tipo de tratamiento. Es decir, bueno, en vez de hacerle angioplastia, ponerle stent, no le hago nada, lo medico y veo cómo anda el paciente. Si sigue sin síntomas, si puede hacer su actividad cotidiana sin problema, entonces uno está medianamente, entre comillas, tranquilo, porque el paciente no tiene ningún síntoma y uno sabe que está medicado. Pero cuando ya esa obstrucción es mayor, pasa de un 70, un 80%, ese paciente siempre tiene un síntoma. Ahí la pastilla sola muy rara vez actúa y tenemos que recurrir a este tipo de procedimientos. Muchas gracias, doctor, muy amable. Por favor, gracias a ustedes.